Soy Lourdes Fonalleras, voy a hacer la moderación del primer panel. Este primer panel está enfocado en las implicancias productivas y logísticas fronteras afuera de los países de la región. En este sentido, la idea del panel es conocer por medio de las experiencias de actores de la región los requisitos sanitarios post-pandemia en los países compradores de productos de la región, especialmente en aquellos productos de origen animal y vegetal. A través de este panel esperamos también conocer nuevos protocolos y procedimientos sanitarios en las cadenas de valor agroalimentaria, incluyendo la logística interna y externa. Y por último, conocer la visión de los panelistas sobre los mecanismos de facilitación de comercio desde la perspectiva sanitaria y logística. Para ello, contamos con la participación de 3 panelistas a los cuales iremos presentando y a quienes los organizadores queremos agradecer especialmente por el esfuerzo de su participación. Les pedimos y agradecemos ceñirse a los otros 8 minutos de presentación y a los 7 minutos voy a estar indicándoles el tiempo transcurrido. En primer lugar, escucharemos a Eduardo Díaz Guevara, licenciado en Producción Agropecuaria y presidente de la Cámara Mercantil de Productos del País de Uruguay y CEO de Cargill Uruguay. El señor Díaz Guevara tiene una amplia experiencia en el mercado de granos internacional. Adelante, por favor. Quería agradecer a GPS y a ICA por la invitación a participar del seminario. Creo que es importante compartir las experiencias que estamos teniendo en cada una de las regiones productivas en cuanto a lo que hace a temas de producción y logística. Por favor, si podemos ir a la primera. Bueno, los desafíos que presentábamos en el caso de Uruguay. El 13 de marzo se declaran los primeros casos de COVID en Uruguay. Nosotros estábamos a 15 días de comienzo de la cosecha, que la cosecha de soja en Uruguay se da a principios de abril, con lo cual teníamos un alto nivel de incertidumbre, más pensando que el 1 de marzo se había comenzado un nuevo gobierno en Uruguay y todavía no estaban nombrados muchas de las direcciones de los ministerios, como puede ser el caso del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Todo esto generaba un nivel de incertidumbre. Nosotros estábamos viendo qué era la información que venía del exterior, cómo los mercados exteriores nos estaban afectando, pero desde el punto de vista operativo no teníamos a ese momento definiciones de cómo íbamos a actuar. A partir de ahí se comenzaron a generar protocolos, todo trabajando hacia adentro de las empresas, protocolos sanitarios para proteger a nuestros equipos, y comenzábamos a pensar cómo iban a fluir los circuitos de producción de granos, esto que se iban a originar la cosecha dentro de los 15 próximos días, lo cual era todo un desafío. En medio de esto, también empezábamos a ver que en algunas geografías había problemas entre qué es lo que ocurría con los circuitos de producción de grano, con los camiones cuando se movían desde los lugares de producción a los puertos, que había problemas, que las comunidades reaccionaban. Y bueno, nosotros frente a eso nos empezamos a trabajar dentro de lo que eran las gremiales de comercialización de granos, de las gremiales donde estaban agrupados los productores. Por favor, si podemos ir a la próxima. Bueno, para ubicarnos en lo que es Uruguay, Uruguay tiene su zona productiva, es esta que está pintada en amarillo. Ahí tiene ubicado su principal puerto, es el puerto de Nueva Palmira y el puerto de Montevideo, pero básicamente el puerto de Nueva Palmira era el que más nos preocupaba, dado que por ese puerto sale el 80% de la producción uruguaya. Ese puerto está inserto en una localidad que tiene 15.000 personas, 15.000 habitantes.
y generan una alta presión en los momentos de cosecha. Por favor, si podemos ir a la próxima slide. Bueno, se pasó una. La importancia de esto estaba dado de qué iba a ocurrir con estos transportes que iban a estar llegando a las localidades en el momento de la cosecha. A Nueva Palmira llegan aproximadamente unos 1.500, 1.700 camiones diariamente, lo que le iba a poner mucha presión a la localidad, y viendo, como decía, lo que ocurría en otras localidades, era un tema que nos preocupaba, con lo cual, a través de las gremiales nuestras, las gremiales de comercialización en grano, comenzamos a trabajar con las autoridades, principalmente con las autoridades locales de Nueva Palmira, con el alcalde, con la policía, con las autoridades de la salud, con la prefectura, con la Administración Nacional de Puerto y con las gremiales de transporte. En estas reuniones lo que surgió que era necesario involucrar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Ganadería y Agricultura, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Defensa, para que de alguna manera nosotros transmitir nuestra preocupación de cómo ellos estaban viendo esta situación, cómo nos iban a apoyar y qué tipo de medidas podíamos esperar nosotros que se podían originar de esos ministerios que o nos ayudaran o nos terminaran impactando. En ese contexto también nos estábamos comunicando con las gremiales de los productores para ver cómo ellos estaban organizando, cuál era el tipo de protocolo que tenían, y ahí identificamos un eslabón muy importante, que eran los transportes. Era necesario que los transportes, por lo que nosotros conocíamos, se produjera un cambio de hábito, básicamente que era el tema del distanciamiento social, dado que estos transportes estaban en contacto con los equipos que estaban en los campos cosechando, pasaban a través de las comunidades, llegaban a las plantas de acondicionamientos y a los puertos. En ese análisis se identificó que la importancia de todos los servicios que tenían estos transportes, básicamente en el entorno de la localidad de Nueva Palmira, que era donde diariamente llegan estos 1.500 camiones. Ahí también un tema sobre el que se trabajó fue qué es lo que ocurría con las playas de camiones de las plantas de acondicionamiento y de los puertos, donde había que poner o asignar recursos para mantener este distanciamiento social, para poder prestarle los servicios que necesitaban estos transportes, para el manejo de absolutamente todo lo que era necesario preservar en lo que hacía a estos transportes. Asimismo, también a través de las gremiales estamos en contacto con todo lo que eran las plantas de acopio y de acondicionamiento y los puertos para ver qué tipo de requisitos o cómo se estaban implementando los protocolos que tenían cada uno de las empresas que estaban involucradas en la cadena para poder cumplir y que la cadena no se detuviera. Por favor, si podemos pasar a la próxima. Bueno, acá tenemos identificado lo que es el puerto de Nueva Palmira y la localidad, como decía, en esta zona que está enmarcada en el círculo negro, está toda la zona de acondicionamientos de plantas. Lo que está marcado en líneas amarillas son las rutas de acceso al puerto, y como ustedes ven sobre el lado izquierdo de su pantalla están ubicados los dos puertos graneleros y la localidad de Nueva Palmira, con lo cual era todo un tema que no se generara algún perjuicio o prejuicio de esta localidad hacia los transportes que estaban llegando y no tuviéramos un problema. Por favor, si podemos pasar a la próxima. Bueno, los protocolos con los que nos manejamos nosotros y básicamente los transportes, los productores y todos los que estábamos en la cadena están basados en, primero, el distanciamiento social.
con lo cual era un tema que era sumamente crítico en el caso de las playas de estacionamiento, donde había agrupamiento de transporte y necesitábamos mantener estos transportes a una distancia prudencial de acuerdo a las recomendaciones que había. Ahí también había un tema que es muy importante, que era el cambio de los hábitos de relacionamiento, todo lo que hace a saludo y en el caso de Uruguay a un tema que es crítico para los uruguayos, que es el mate. Cómo se iba a manejar todo esto. Y aparece un tema que recién se comentó, que es la digitalización de toda la documentación. Acá tengo que remarcar que análisis y estudios que se habían estado haciendo en el pasado y que durante mucho tiempo no se habían podido implementar, yo diría que había casos de años donde no se habíamos podido digitalizar la documentación con la cual estaban viajando los transportes, con los cuales se recesionaba en las plantas o se recesionaba en los puertos. La verdad que se pudieron implementar a través de WhatsApp en cuestiones de horas. Es un tema a resaltar. Y ahí también tengo que mencionar todo lo que fue las medidas de higiene y de limpieza en los ambientes y en el caso de los servicios y de playa, todos los ambientes sanitarios de las prestaciones que se le estaba dando a todos estos transportes. La verdad que las medidas que se implementaron, prácticamente nosotros podemos decir que en ese momento se dio el tratamiento de que generalmente estamos acostumbrados a ver en los shopping. Así que estas medidas funcionaron. Por favor, la próxima. La experiencia que tengo para transmitir es que desde un principio, y que fue a partir de que aparecen los casos, cuando comenzamos a comunicando con las autoridades, siempre hubo una decisión política de acompañar la producción, cosa que fue muy importante para nosotros. En eso de reunirnos con los diferentes ministerios, en absolutamente todos los ministerios, lo que nos encontramos que había una decisión de proteger a la gente, proteger a la población que podía estar en contacto con la cadena, pero que era importante que se ejecutase todo el proceso de cosecha, de transporte y de embarque de nuestra producción. Disculpa, señor Díaz, el tiempo, por favor, gracias. Bueno, lo que tengo que resaltar es que la coordinación, el liderazgo en la cadena actuó, y la cadena actuó responsable en todos los niveles. Hubo un buen nivel de comunicación en todo sentido y de confianza en todos los que estábamos sentados a la mesa de esto. Y vuelvo a recalcar el tema de la creatividad puesto en práctica, básicamente en esto de la digitalización de la documentación. Con esto quiero transmitir que se mitigó la incertidumbre que de alguna manera teníamos en todos los agentes que estábamos en la cadena, y la cadena hoy podemos decir que no ha tenido casos de coronavirus positivo, con lo cual nos sentimos seguros y creo que estamos en una situación de donde a partir de esto, de esta experiencia, se puede seguir construyendo para ofrecer al mundo granos inocuos y alimentos seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Díaz Guevara. A continuación, le pedimos entonces al licenciado Gustavo Idígoras, quien es presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera, Ciara, y del Centro de Exportadores de Cereales, SEC. El licenciado Idígoras fue agregado agrícola de su país, de Argentina, ante la Unión Europea, y es especialista en negociaciones internacionales con foco en agronegocios y bioenergía. Adelante, Gustavo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al ICA y a GPS para este evento que es tan importante. Voy a compartirles una presentación breve a los efectos de guiar la explicación, siguiendo un poco el contenido que compartió también Eduardo.
espero que puedan verla en este momento, visualizarla. Básicamente, para nosotros también es muy importante como sector de cereales e industria oleaginosa, dar respuesta a los mercados internacionales. Hoy tenemos alrededor de 100 mercados totales y una exportación total anual de la Argentina de 100 millones de toneladas entre cereales, oleaginosas y productos derivados de la soja y del girasol. Por lo tanto, era clave al inicio de la pandemia de trabajar con velocidad y de brindar seguridad. En ese sentido, trabajamos desde marzo y adoptamos alrededor del 20 de marzo el primer protocolo sanitario preventivo del COVID-19 para todo el personal de planta y de recepción de transporte de carga de granos. Era muy importante darle garantías al personal, dado que somos una actividad esencial, al igual que el resto de los países de la región, conocida por los países, por los gobiernos, y esto implicaba la necesidad de que las 22.000 personas que trabajan en forma directa y las 53.000 personas de manera indirecta tuvieran tranquilidad de que estábamos implementando las medidas preventivas, así como también comentaba Eduardo. Esta era nuestra primera preocupación. Luego continuamos trabajando de manera coordinada, particularmente con el Ministerio de Agricultura de la Nación, donde elaboramos un protocolo general de aislamiento y prevención para toda la industria de alimentos de Argentina. Constituimos un comité de gestión sanitaria permanente de la industria exportadora. Incluimos el asesoramiento, un asesor científico que asesora también al presidente de la Nación para tener una armonía en los conceptos en materia de medidas preventivas. Colaboramos en todos los temas de la legislación nacional y sobre todo también trabajamos mucho porque el primer inconveniente que identificamos era el transporte interno, dado que en Argentina, ser un país federal, las medidas nacionales coordinadas con la nación no necesariamente eran implementadas por los municipios. Es así como llegamos a tener alrededor de 145 municipios semanales que establecían restricciones adicionales. Fuimos trabajando con todos ellos para eliminarlas y tener un solo estándar. Eso llevó también a trabajar con todos los organismos de control en materia de los puertos. Argentina tiene 22 puertos granarios y de industria exportadora, y por lo tanto tuvimos que trabajar con cada uno de esos puertos para ver las condiciones también de la tripulación que arribaba y de los barcos que arribaban para cargar mercadería y poder salir al mundo. Hicimos algunos acuerdos con sindicatos, dado que algunos sindicatos tenían medidas precautorias mayores en términos de sanidad pública y por lo tanto pedían exigencias adicionales, así que se trabajó con todos ellos entre el mes de marzo, abril y mayo, sobre todo a los efectos de dar estabilidad a los distintos actores involucrados en la cadena. Por otro lado, trabajamos mucho con el SENASA, al cual seguimos trabajando, por supuesto. El SENASA ya había lanzado una iniciativa internacional a través de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que es el certificado fitosanitario electrónico. Esta situación posicionó a la Argentina como uno de los líderes para seguir trabajando. Recientemente se sumó a Estados Unidos, Chile y otros países. Se trabajó en la digitalización de los certificados, otro criterio muy importante y relevante, no solamente desde el punto de vista del reconocimiento interno de cómo hacer ese proceso de digitalización, sino los mercados compradores. Imagínense que 100 mercados tienen que reconocer documentos digitales y no documentos físicos. Por otro lado, también tuvimos inconveniente con el sistema bancario, porque no fue considerado actividad esencial en Argentina al principio y eso generó muchísimas demoras en todos los documentos comerciales. Por lo tanto, se trabajó con el Banco Central de República Argentina el criterio de los plazos de ingreso de divisas, así como el reconocimiento y la apertura de los bancos comerciales para poder agilizar. Por otro lado, también en materia de certificados de origen, hubo también inconvenientes en los primeros meses, así que se trabajó con ellos para agilizar estos procesos y finalmente con la aduana argentina, dado que hacer actividad esencial, pero estar en el medio de la pandemia, había consideraciones de feria aduanera, lo que habían elevado sensiblemente los costos de operaciones. En términos internacionales, lo que hicimos fue trabajar en comunicaciones semanales a nivel internacional con los distintos organismos públicos y privados, por un lado con las embajadas, pero por otro lado con los organismos internacionales como GAFTA, FOFA, el International Grain Trading Council y otros,
con las embajadas argentinas, con las embajadas extranjeras aquí, con los organismos internacionales, enviándoles reportes de comunicaciones. Al principio esto generó cierto pánico de los compradores sobre la capacidad logística que teníamos para cumplir nuestro programa de exportación, y tal es así que hemos visto efectos sobre el mercado, efectos sobre precios, cuando había alguna información errónea o alguna información mal interpretada, automáticamente eso generó efectos de castigo de precios por la capacidad exportadora que pudiéramos tener. Hubo también desvío de compras, se fueron privilegiando países que en determinadas semanas podían estar en mejores condiciones de otros para poder cargar y cumplir con el abastecimiento. Argentina logró normalizar rápidamente toda esta situación y por suerte desde marzo hasta ahora estos 22 puertos han seguido activos y el programa de exportación en términos de flujo y volumen ha sido muy favorable, por lo tanto no hemos tenido inconvenientes, pero sí tuvimos un problema adicional como Argentina, que ha sido la extraordinaria bajante del río Paraná. Eso sinceramente ha sido un sacudón imprevisto que nos ha generado demoras en el arribo, en la carga, en la cuantía total de las cargas de los barcos, que es ajeno a la pandemia, pero que lamentablemente ha sido una catástrofe natural en el medio de esta catástrofe sanitaria. Y finalmente, una preocupación que tenemos y que nos parece muy oportuno la convocatoria de este seminario regional es la aparición de nuevos requisitos. Y ahí hacemos referencia a algo que es de público conocimiento para el comercio exterior, que son los requisitos que está tratando de imponer China, por ahora de manera privada, en estos embarques COVID-free, que la verdad que nos parece que son absolutamente injustificados desde el punto de vista sanitario y que nos llevan a una serie de reflexiones finales. Lo que estamos viendo es que a través de China está estableciendo que hay que dar garantías en la cadena de comercialización de los alimentos y de los productos agrícolas para exportar a China, de la no presencia del virus, del coronavirus. Nos parece que claramente es el ejercicio del principio precautorio. Es un ejercicio excesivo e ilimitado del principio precautorio que puede generar inconvenientes naturales a la vez que extras costos, en algunos casos, en este caso estoy hablando únicamente de granos, pero en otros casos, como el sector de las carnes, tienen requisitos adicionales de testeo por embarque, que nos parece que son inaplicables, que son excesivos y no están justificados en la ciencia. Y por lo tanto generan nuevas barreras al comercio que deberíamos en forma conjunta tratar de trabajarlas. Estas nuevas barreras pueden sumarse ya a una tendencia internacional que estamos viendo, como marcó Manuel Otero, que tiene que ver con los nuevos requisitos en materia ambiental y en materia de inocuidad. Todos esos requisitos ya lo veníamos trabajando, pero la aparición de requisitos nuevos, injustificados, puede generarnos distorsiones en la producción y en la exportación, que es necesario que lo articulemos una reacción conjunta, público y privada, y sobre todo desde el punto de vista regional, como región agroexportadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por tan interesante presentación. Y antes de pasar al siguiente panelista, quería recordarles que a través del chat ustedes pueden hacer las preguntas que consideren que van a ser recogidas y luego hechas a los panelistas. A continuación, vamos a escuchar al señor Francisco Turra, que es presidente de la Asociación Brasilera de Proteína Animal, fue presidente de la Compañía Nacional de Abastecimiento y también es exministro de Agricultura y Abastecimiento de Brasil. Señor Turra, adelante. ¿Usted va a pasar su propia presentación? Sí, voy apenas a hablar. Buenos días a todos, por medio del doctor Manuel Otero, diretor-geral de ICA. Saludo mis colegas dissertantes e painelistas, assim como a todos que estão acompanhando este seminário por internet. Me gostaria também de dar graças aos organizadores do seminário, tanto do ICA como do GPS, aproveitando a oportunidade para saludar Caio Rocha, mi paisano do Rio Grande do Sul e companheiro de muitas jornadas que em el governo ou em
o setor privado do Brasil. Antes de entrar em el tema, minha apresentação, me permitam dar um panorama rápido do agronegócio em meu país. Brasil se transformou em um país importador de alimentos hasta os anos 70, em el maior exportador do mundo, alimentando 1.000 milhões de pessoas em 160 países do mundo. Somos o maior exportador de soja, de café, de açúcar, de jugo de naranja, carne de pollo, carne de res. E somos o terceiro exportador de maíz, o quarto de carne de cerdos. O agronegócio brasileiro representa 22% do PIB do país, de Brasil, e 43% das exportações, generando divisas e renda para as pessoas que trabalham em el campo. Además de alimentar 212 milhões de brasileiros atualmente, temos a missão de aumentar em 40% as nossas exportações em los próximos anos para seguir alimentando parte da população mundial em los 5 continentes. Hacemos isso com sustentabilidade, utilizando solamente 7,6% das terras e preservando as florestas nativas, mientras outros países utilizam hasta 20, 30% das terras, nós solamente 7,6%. Respeitamos o meio ambiente, o bem-estar animal, a saúde de los trabalhadores. Brasil foi o único país do G20 que aumentou suas exportações, mesmo com toda esta pandemia, com problemas de isolamento social, logística em vários países importadores. Em el mercado interno, mantuvimos a cadeia motorista abastecida, e isso foi importante para manter a saúde e a população e reduzir os riscos de ocorrência de perturbações sociais. Mas para que isso fosse possível, tivemos que preparar nossas empresas 2 meses antes de começar a pandemia em Brasil, criando protocolos para esse trabalho e para as plantas de processo que luego foram reconhecidos por el governo federal e a comunidade médica, porque hicimos um acordo com o Hospital Albert Einstein, um dos hospitais mais importantes de Brasil e de referência mundial. Estes protocolos podem ser consultados em la página de web da BPA e servirão de referência para protocolos de outros países da região. Graças a eles, foi possível manter nossas plantas em funcionamento, contrariamente a lo que ocorreu em outros países. Hicimos adaptações em nossas instalações e veículos para o transporte de trabalhadores, mantuvimos distâncias seguras entre os trabalhadores e as unidades de produção em los restaurantes, dentro das plantas e granjas. Desejamos também manter em casa maior risco, cuidado com as pessoas, e mantuvimos em casa as pessoas maiores de 60 anos, embarazadas e enfermos crônicos. Seguimos fazendo medições diárias da temperatura e fazemos testes rápidos periódicos de los que trabalham em las nossas unidades. Nosso setor é o que realiza mais pruebas entre trabalhadores de todo o país. Depois da pandemia, o comércio internacional de alimentos será diferente, porque os países se deram conta que a segurança alimentar de suas populações dependem ser examinadas com mais atenção e abra uma maior preocupação com a autossuficiência
em alguns países. Este é realmente uma visão de todos. Pero temos que ter muita confiança de que este tempo tão complicado haverá de passar e que nós outros, de América do Sul, seremos mais importantes que antes para fornecer alimento seguro ao mundo. Como exemplo, China deverá importar um adicional de 40% de carne de cerdo em 2020, devido ao problema com a peste porcina africana, é decir, mais de 1,2 milhões de toneladas, chegando a um total de 4,1 milhões de toneladas, que representa quase a metade de toda a carne de cerdo comercializada em el mundo. Isso deverá comprometer o programa chino de autossuficiência adotado em 2010 e que houve, por isso, um sacrifício grande de reprodutoras devido à peste porcina africana. Outro exemplo é o caso de Japão, que em 1984 implementou a política de importação de carne de cerdo, pois não tinha mais água, tierras e não havia como produzir. Com isso, as importações, que eram de 3% do consumo do país, hoje representam 48% do consumo total. Sin embargo, é importante destacar que, además de la seguridad alimentaria, o mundo estará muito mais preocupado por la calidad de los alimentos consumidos, porque la pandemia causada por el virus COVID-19 é outra enfermidade causada por vírus que se originaram de animais como o SARS, MERS, o Ebola, a gripe aviar, erroneamente chamada de gripe porcina. Com isso, a tendência mundial será de desaparecerão os chamados mercados úmidos, todavia muito presente nos países asiáticos, de onde os animais se comercializam vivos e não sacrificados ao mesmo em condições de higiene deficientes, o que aumenta o risco de transmissão de zoonoses a los consumidores. Por lo tanto, aqui também Brasil terá um papel destacado. Já temos uma produção altamente desarrollada e tecnicamente também. Por citar o caso dos pollos e cerdos, nossa produção se leva a cabo basicamente bajo a sistema integrado, onde efetivamente comandamos e controlamos melhor a sanidade, a tecnologia, a sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, bem-estar animal e com uso responsável de antimicrobianos. Señor Turra, tiempo, por favor, gracias. Bem, para finalizar, gostaria de dizer que conseguimos durante este tempo alimentar os brasileiros todos abundantemente e exportar, aumentando as exportações de pollos em 6% e em 30% aumentamos as exportações de porcinos exatamente durante o tempo da pandemia. E creio que uruguaios, argentinos, nós outros, temos que nos unir mais para ocupar mais espaços. Parabéns, ICA, parabéns, GPS, por este momento tão importante para todos nós outros. Muchas gracias, señor Turra. Muy interesantes sus aportes para este debate. Habiendo escuchado a los tres panelistas, tenemos algunas preguntas para ellos. Para Díaz Guevara, hay una pregunta en relación a qué ajustes y protocolos
han hecho en la coyuntura consideran que van a permanecer vigentes post pandemia y por qué? Adelante, señor Es. Bueno, como decía, uno de los principales, creo que, temas que va a quedar post pandemia es todo lo que hace a la digitalización. Creo que es un tema, como dije, que todos lo teníamos identificado, pero había mucha resistencia en algunos de los eslabones. Y bueno, a partir de esta necesidad que se planteó, hoy podemos decir que la documentación que viaja a un transporte desde el campo hasta un puerto es toda digital. También, como se dijo acá, se implementó la digitalización de certificados de origen, que era un tema que también se trabajaba y no se podía implementar, y hoy, por suerte, ha quedado implementado, lo que evita aglomeramiento de gente o viajes de personas hacia los lugares donde se emiten los certificados. Eso yo creo que es un tema, un punto que es fundamental, que va a quedar en el post, y en el otro es todos los que son los hábitos de lo que ocurre en las playas de los transportes. Eso creo que la implementación que se ha realizado del distanciamiento de todo lo que es el sistema de servicios que se le prestan al transporte, ha habido una mejoría que entiendo que tiene que, o que va a quedar a continuar en el tiempo. Esto sumado a lo que las empresas han implementado internamente en absolutamente todos los que estamos en la cadena agrícola. Hay muchos de estos protocolos que creo que llegaron para quedarse, para proteger la salud de las personas que están involucradas en el proceso y para proteger los alimentos y los productos que son con los cuales nosotros exportamos, ¿no? Muchas gracias, señor Díaz Guevara. Hay una pregunta para el licenciado Idígoras, y es en relación a si podría explicar en detalle qué encierra el embarque COVID-free de China y cómo está respondiendo la industria. Y también en relación con si existe alguna respuesta coordinada pública-privada a nivel regional. Sí, nos encontramos hace 10 días atrás aproximadamente con este requisito. Si ustedes recuerdan, la causa de este requisito fue el rebrote en Beijing de coronavirus, que según algunas fuentes, inicialmente había sido originado por el consumo de pescados de Noruega, del mercado concentrador. Luego se descartó eso, pero se transmitió, los importadores chinos empezaron a transmitirnos la necesidad de darles a ellos ciertas garantías. No son garantías del gobierno chino por el momento, son garantías que piden los compradores. Los compradores nos indican que han sido transmitidos por el gobierno chino a ellos, pero no están escritos en una regla. Con respecto a la coordinación, mantuvimos varias videollamadas con las cámaras de Brasil, exportadoras de Brasil y de Estados Unidos, por este tema en materia de granos y oleaginosas, para tratar de acordar la forma en la cual íbamos a proceder. Hicimos una declaración general, no de empresas, sino a través de cámaras, donde pusimos por escrito que no es un argumento, es un requisito con justificación sanitaria. Hicimos referencia a las guidelines de la Organización Mundial de la Salud, donde específicamente hablan de la producción de alimentos y descartan esta transmisión. Y estamos tratando de pedirle a todos los exportadores que hagan un uso muy limitado de este tipo de declaración para evitar que esto genere un antecedente. Pero nos parece que es un caso ejemplar a los efectos de tener en cuenta posibles requisitos en los próximos meses que claramente son de cumplimiento imposible.
Muchas gracias, Gustavo. Una pregunta para el señor Turra. ¿Cuál es la respuesta de Brasil con la fuerza exportadora que tiene frente a las exigencias nuevas de China? Nosotros estamos acompanhando com toda a segurança, temos, porque nós sabemos que China está fazendo inspeção de todos os produtos que chegam em seus portos. E não há encontrado absolutamente nada que pueda comprometer as importações. Então, penso que é mais uma forma de dar uma resposta a toda a população que está apavorada com o retorno do Covid, porque fomos desabilitados ao todo 14 países, com 1, 2, 3, 4 plantas, e mesmo assim temos 63 plantas habilitadas, e eles vieram há pouco, há 20 dias, para habilitar novas plantas em Brasil. Então, não temos medo de que breve uma surpresa venga que possam desabilitar definitivamente alguma planta. É todo temporário e sabemos que é mais uma questão política interna. Não há nada de fundamento científico, nem também uma vontade do governo que está, como disse meu colega painelista de Uruguai, não está consentindo com isso. São os privados importadores que estão fazendo esta dificuldade, criando esta dificuldade para nós outros que exportamos. Mas gostaria de solicitar a nossa coordenadora que me libera, que tenho agora também uma outra live, tenho que entrar breve, e por isso peço a todos desculpas se deixo alguma pergunta sem resposta. Muchas gracias, señor Turra, gracias por su participación y todos sus aportes. Tenemos una última consulta que en realidad está dirigida a todos los panelistas. Si usted tiene otra videoconferencia, por favor, defina usted si necesita retirarse. Ok, una última, y que les agradeceríamos una muy breve respuesta en aras del tiempo del programa. Y se refiere a, en términos comerciales, tanto en volumen como en valor, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes del efecto agregado del COVID-19? Si pudiera hacer un comentario breve de cada uno de ustedes respecto de esto, gracias. Podría, se me permiten los colegas, decir que é uma pergunta muito difícil de responder, porque não temos números levantados. Como lhe disse a todos, disse há pouco, Brasil produziu normal, exportou normal, salvo momentos em que tivemos suspensões temporárias de plantas onde aconteceram alguns problemas de Covid. Agronegócio como um todo está funcionando bem normal também em Brasil. As colheitas acontecem e todo anda normal. Então, há prejuízo, sim, porque há investimentos grandes das empresas para continuar operando. Compra de equipamentos, ajuda com mais reforço a protocolos sanitários, etc. Mas está absolutamente normal. Gracias, señor Turra, muchas gracias. Y Dígoras o Díaz Guevara, ¿quisieran comentar sobre este tema? De mi parte, solo un breve comentario. Como dijo recién él, Francisco, no podemos cuantificar. Es cierto que desde el punto de vista de nivel de embarques, esta ha sido hasta el momento una campaña fuerte, sólida, sin cambios. Sí podemos hablar de extra costos en materia logística, en controles, en ritmo. Les doy un solo ejemplo. En Argentina, en general, los 22 puertos han reducido alrededor de un 30% la recepción de camiones de granos por día para tratar de generar espacios de tiempo entre camiones y evitar cualquier tipo de
contacto entre transportistas y operarios. Esto sí tiene un costo, pero es muy difícil de cuantificar en este momento. Bueno, en la situación de Uruguay, como bien se dijo acá, es muy difícil de evaluar cuál es el impacto, pero depende de todo el ámbito que son los negocios del agro, depende. No en todos los rubros es lo mismo. Tenemos algunos rubros, como es la producción ovina, que se ha afectado. Todo lo que es exportación de lana ha tenido un impacto grande por todo lo que generó el tema de cierre de industrias en China, básicamente, lo cual hizo que la demanda se retrajera bastante. Después, en el caso de los granos, como bien se ha dicho acá, en general, la cosa o los mercados han estado, la demanda, no podemos identificar si ha habido alguna restricción en cuanto a los volúmenes. Sí creo que en cuanto a lo que hace a los valores de los granos, sí le ha agregado una cuota de incertidumbre, y eso tiene un impacto que es difícil de definir cuál es, pero la realidad es que lo tiene. Y en el caso de la carne, que es otro de los principales rubros de exportación de Uruguay, ha tenido un impacto en el tema del precio, y también en el tema de los volúmenes. Las caídas de exportaciones de los volúmenes de carne de Uruguay están un 25% por debajo de lo que estábamos hace un año atrás a esta altura del año. Así que sí ha habido un impacto. Muchas gracias a los tres panelistas por sus presentaciones, compartir información y por las respuestas a estas consultas.